pedagógicos según Comenio, Pestalozzi y Rousseau. Comenio es considerado el padre de la pedagogía. Fue teólogo, filósofo y pedagogo, pero su fuerza está en su convencimiento de que la educación tiene un importante papel en el desarrollo de las personas, en el esfuerzo que hizo para que el conocimiento llegara a todos, hombres y mujeres por igual, sin malos tratos, buscando la alegría y motivación de los alumnos. El establecimiento de las pedagogías como ciencia autónoma y la inclusión de sus métodos de ilustraciones y objetos hicieron de él el pionero de las artes, de la educación y de la didáctica posterior. Comenio proclama claramente que todos los hombres tienen una aptitud innata hacia el conocimiento y no la restringe solamente a una élite o para algunos iluminados. Así, crea la concepción de una escuela popular de gran cubrimiento y a la que todos tengan acceso. El fin es lograr la paz mundial, ya que consideraba que la educación es el camino más rápido para llegar a ella. Comenio definió la educación como el arte de germinar las semillas interiores, que se desarrollan no por incubación, sino cuando se estimulan con oportunas experiencias, suficientemente variadas y ricas, y sentidas siempre como nuevas, incluso para quien lo enseña. Su método pedagógico tenía como base los procesos naturales de aprendizaje, la inducción, la observación, los sentidos y la razón. Parte de su propuesta pedagógica era eliminar totalmente la violencia del proceso educativo. La educación debe ser comprensiva, no memorística, y un proceso para toda la vida, que integre las actividades creativas humanas y sus principios para una amplia reforma social basada en la unión de la teoría, la práctica y la crisis. La reforma educativa que propuso está íntimamente ligada con la búsqueda de una renovación moral, política y cristiana de la humanidad. Defendió la idea de una escuela para todos, hombres y mujeres, señalando a las autoridades gubernamentales como responsables de su difusión y organización. Decía que el aprendizaje debe comenzar en el hogar, siendo de esta manera que los padres serían los primeros educadores, y esto significaba la inclusión de la madre. Entonces, si las madres no fueran educadas, después no educarían a sus niños. Le costó un gran trabajo cambiar los métodos tradicionales basados en el uso de golpes y violencia. El maestro no solo debe encarnar el método de enseñanza, sino él como modelo para sus alumnos. Comenio centra su esfuerzo en un modelo pedagógico para reglamentar y prescribir qué se debe, cómo y cuándo enseñar, dando fundamental importancia al niño como objeto del acto educativo al que se debe estimular positivamente que ame el conocimiento, dando de esta manera metódica, sencilla y primordial que aprenda haciendo, es decir, activando todos sus sentidos. El maestro, según Comenio, debía conocer primero las cosas que enseñaba. Además, debe de aprender que no debe avanzar mientras los conocimientos básicos no estén firmes en la mente del alumno. Para Comenio, enseñar se debe a una disposición de tres cosas: tiempo, objeto y método. Así como la naturaleza única al que Dios, así también el método como imitación de la naturaleza debe de ser único. Johann Heinrich Pestalozzi, también conocido como Enrique Pestalozzi, fue un pedagogo suizo que luchó toda su vida para reformar la pedagogía tradicional y llevarla hacia una educación popular, es decir, fue uno de los primeros modernizadores que llevó a la pedagogía actual. Pestalozzi defendía que la educación se podía realizar únicamente conforme a una ley, en concreto con la armonía de la naturaleza. Partiendo de este principio, vamos llegando paulatinamente a la necesidad de libertad en la educación del niño, es decir, para que el niño pueda actuar como desee, estando en contacto con la naturaleza, es necesario que sea libre. Todos sus pensamientos se basan en dos principios esenciales en la educación, como son la naturalidad y la educación elemental. La naturalidad, como hemos criticado anteriormente, es necesario que el niño cuente con la libertad suficiente como para que pueda actuar en su manera con todo lo que lo rodea, para así poder descubrir el ambiente por el que está rodeado. Educación elemental. Esta educación parte de la observación de las experiencias, intereses y actividades que realicen los niños, es decir, la educación no consiste en que el niño adquiera unos conocimientos y aptitudes concretos, sino en fomentar el desarrollo de su inteligencia, sus sentimientos y su moralidad, formando así una persona integral. Pestalozzi luchaba por una enseñanza en la que la educación se adaptara al desarrollo mental del niño, en cada momento siendo el propio niño capaz de avanzar desde unas instituciones confusas a unas ideas claras y distintas. Para Pestalozzi, el docente debe ser preparado para buscar y lograr el desarrollo integral del niño, preparándolos y educándolos para vivir en una comunidad. La mejor manera de enseñar a los niños es por medio de las experiencias.
por lo que debemos hacerles partícipes de su aprendizaje a través del medio. El principal objetivo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que por parte del docente es que las influencias externas no se distraigan la marcha natural del desarrollo del niño. Por lo tanto, el alumno es considerado como un individuo cuya principal labor es la de aprender, trabajando por medio de unas enseñanzas activas, siendo uno de los principales protagonistas activos de su enseñanza. Por lo tanto, Pestalozzi defendía la individualidad del niño como persona y la necesidad de que, para que la educación sea efectiva, el profesorado debe estar preparado para lograr su desarrollo integral y no solo para que asimilen ciertos datos que posteriormente olvidarán. Hoy en día, las ideas de Pestalozzi siguen cobrando fuerza, siendo cada día más las personas que consisten de la necesidad de conseguir una educación integral en el alumnado para que sepa desenvolverse correctamente en el entorno, ya que el verdadero aprendizaje es aquel por medio del cual hacemos partícipes a los alumnos. Rousseau se le considera como el representante típico del tratamiento individual de la educación. Sus fines educativos no son individuales, sino también sociales, diferentes a los de la educación dada en su tiempo en contra de la cual se manifestaba. Una de las importantes claves de Rousseau es diferenciar a los niños y adultos en cuanto a su aprendizaje. Hasta su época educativa a los niños como si fueran adultos pequeños. Para Rousseau, la infancia tiene maneras de ver, de pensar, de sentir que le son propias igualmente de la adolescencia. Los maestros deben tener en cuenta esas diferencias, conocerlas y respetarlas. En la educación, el niño ha de permanecer en su naturaleza de niño. La educación debe de ser gradual. El educador debe esperar con confianza la marcha natural de la educación e intervenir lo menos posible en el proceso de formación. 4 grandes principios psicológicos informan la doctrina pedagógica de Rousseau. La naturaleza ha fijado las etapas necesarias del desenvolvimiento corporal y anímico del educado. Caplarede llama a este principio la ley de la asociación genérica. 2. El ejercicio de las funciones en una etapa de la vida afirmativa y prepara el advenimiento y manifestación de las funciones ulteriores. 3. La acción natural es aquella que tiende a satisfacer el interés o la necesidad del momento. Rousseau ha comprendido admirablemente que la acción, incluso cuando da la impresión de ser desinteresada, viene a satisfacer una necesidad o un interés funcional. 4. Cada individuo difiere más o menos en relación de los caracteres físicos y psíquicos de los demás individuos. Rousseau establece por primera vez los llamados periodos de aprendizaje ajustados a las edades del educando y pone en relieve que donde mejor aprende el niño a conocer a los hombres es en la historia. El maestro debe enseñar realidades y solo realidades. Los grandes postulados de su teoría pedagógica siguen vigentes. Los principales postulados de Rousseau son: la educación debe centrarse más en el niño y menos en el adulto. Es importante estimular el deseo del aprender. La educación del niño comienza desde su nacimiento y debe impedirse que adquiera hábitos de los cuales pudiera llegar a ser esclavo. Rousseau destaca que no debe dar una lección verbal al alumno, debe permitir que la experiencia sea la maestra. Asimismo, afirma que la única pasión natural del hombre es el amor de sí mismo, amor propio, el cual resulta útil y bueno, pues permitirá que realicen sus deseos y los satisfaga. Enseña todo a todos. Contexto social. Inestabilidad social, educación tradicional, lucha por la paz y la influencia religiosa. Su propuesta pedagógica.
Su método pedagógico tenía como base los procesos naturales del aprendizaje, la inducción, la observación, los sentidos y la razón. Él define la educación como la educación debe ser comprensiva, no memorística, y un proceso para toda la vida, que integre las actividades creativas, humanas y sus principios para una amplia reforma social basada en la unión de la teoría, la práctica y la crisis, estímulo para el pensamiento. Su concepto del hombre, ser hecho de cuerpo y alma en capacidad de dominar el mundo. Sus principales aportes. Con su obra didáctica magna, contribuyó a crear una ciencia de la educación y una técnica de la enseñanza como disciplinas autónomas. Jean-Jacques Rousseau. El hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo esclaviza y corrompe. Contexto social. Desigualdad social. Influenciado por el pensamiento de los pensadores de la enciclopedia. Su propuesta pedagógica, respeto a la vida natural, la libertad y las diferencias individuales. Hay que educar mediante la acción, no mediante la palabra. Él define la educación como, al igual que Aristóteles, Rousseau consideraba la educación como el camino idóneo para formar ciudadanos libres, conscientes de sus derechos y deberes en el nuevo mundo que se estaba gestando. Concepto del hombre. El hombre es bueno por naturaleza, por ser de origen divino. Principales aportes. Con su obra, Emilio promueve el pensamiento filosófico sobre la educación. Pestalozzi. La interacción del niño con la naturaleza. Su contexto es social. Vive la división entre la modernidad y lo contemporáneo. Vive igualmente desigualdad social. Propuesta pedagógico es principalmente una propuesta de educación popular, la cual no tiene fundamentos científicos, sino que surgen de la institución de este autor. Define la educación como una potestad del humano y designa como compromiso indiscutible de la sociedad brindarla. La primera instancia educativa debe ser el hogar y el segundo la sociedad. Su concepto del hombre. El hombre es un ser formado de cuerpo y alma. Principales aportes. Con su obra como enseñanza, Gertrudis a sus hijos hace hincapié en el papel trascendental que desempeña la madre en la formación de la personalidad y educación elemental del niño.